está. Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba, Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba. Shalom, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de estudio de las Sagradas Escrituras de la comunidad de creyentes de El Camino. Como ustedes ya vieron en nuestra portada, pues tenemos hoy el estudio de Pablo y la ley. Es muy profundo el estudio, solamente vamos a dar una introducción, pero creemos que las bases que les vamos a dejar hoy serán suficientes para que ustedes vayan comprendiendo un poquito más acerca de por qué ha habido confusión, por qué hay cosas como que mucha gente no entiende y todo eso. Bueno, no quiero anticiparme, solo es una introducción, lo vamos a ir viendo conforme al tema. Y bueno, aquí ya les voy a compartir lo que es la portada. Recuerden, el tema es Pablo y la ley. ¿Qué nos dice la escritura? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. La sabiduría de Shaul, Pablo. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Tenemos que hacer algunas consideraciones muy importantes. Primero, lo que nos enseña este pasaje, está hablando el apóstol Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, es decir, que aunque hay pasajes de la escritura que son muy fáciles de entender, que un niño los entiende, hay otras cosas que de acuerdo a la palabra del Eterno solamente han sido dadas a ciertas personas cierto nivel de sabiduría. Segundo, es en casi todas sus cartas. En casi todas sus cartas viene esta pequeña pero gran problemática acerca de las religiones, de la religión moderna. Hay algunas difíciles de entender. Obvio, esto requiere más atención y más cuidado por parte del lector y del estudioso formal y serio. Los indoctos e inconstantes tuercen. Vea, esto no solamente es moderno, sino desde el tiempo en que ya estaba Pablo predicando, él aclaraba que mucha gente empezaba a torcer o constantemente torcía las escrituras. ¿Y esto qué produce? Dice que produce perdición. Es decir, los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. Qué terrible es que termine así estas consideraciones y pues esto que nos está enseñando Pedro. Seguimos. ¿Qué son los indoctos? Pues los indoctos son personas sin estudios, faltos de letra, no bien documentados, son incultos que carecen de todo tipo de instrucción. No conoce la Torá, es decir, la ley de Moisés o la ley de Dios, porque hay personas como que desdeñan la ley de Dios porque se conoce como la ley de Moisés, aunque Moisés realmente no dio nada, perdónenme la expresión, fue el Padre el que la dio y Moisés solamente fue el administrador. Así es que las personas que de alguna manera desdeñan u ofenden a la palabra o la ley de Moisés, realmente están ofendiendo el espíritu de nuestro Padre eterno, porque su palabra es eterna. Dice también Pablo en primera de Timoteo 3:6 que no se ponga a predicar a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es bien importante porque pues en muchas congregaciones, en muchos lugares en general, se pone a gente que no conoce la escritura y hay muchos maestros, vaya que incongruencia, maestros que son neófitos porque simplemente enseñan,
pero no tienen las bases. Vamos a seguir adelante. Dice la Escritura, el tema que nos atañe es la ley. No estén bajo la ley. Vamos a empezar a intentar comprender las expresiones que lanza el apóstol Pablo, Shaul, y por qué mucha gente se confunde. Dice aquí, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cada vez que tú le quieres decir a una persona que estudie pues, la escritura hebrea, o le dices que tú ya estás estudiando la escritura hebrea, entonces te va a decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una manera muy sutil, simple de decir, no te entiendo y prefiero aceptar o con una fe ciega que las cosas van a suceder, que Dios me ama, etcétera, etcétera, ¿verdad? No estamos contradiciendo verdades, estoy hablando del hecho de ser muy simplistas o simplones, depende cómo se diga. Los conceptos cerrados acerca de la ley pues se generan constantemente. Hay quien yo he descubierto que escribe o repite esto: para vivir en la gracia tienes que morir a la ley. Y puse signos de interrogación. ¿Qué? ¿Morir a la ley? Otra expresión es: la ley es para los judíos, o Cristo nos libró de la ley. Poco a poco van a ir entendiendo estos conceptos errados. ¿Por qué se dice? Yo te invito a que pensemos en esto. Vamos a ir muy rápido por el tiempo. Piensa en esto. La ley es lo que señala el pecado, ¿sí? Nadie puede descubrir qué es el pecado si no es a través de la ley. Por tanto, el pecado produce condenación. Si la ley señala que es pecado, hay pecado, entonces hay condenación, hay juicio. La condenación resulta en muerte. Por tanto, Yahshua vino para librarnos de la condenación. Hasta aquí vamos bien. Pero, ojo, de repente aparece esto. Como que algo aquí ya no empieza a checar. Dicen que Yahshua eliminó la ley, otra vez con signos de interrogación. Pero si Yahshua vino a eliminar la ley, o al decir cumplió, es como ya no hay más nada que hacer, entonces la eliminación de la ley deja sin efecto el pecado. No hay nada que pueda juzgar entre qué es pecado y qué no es pecado, porque eso se hace a través de la ley. Punto número 7. Si ya no hay pecado, si el pecado no existe, si no hay pecado, no existe más condenación. Si no hay condenación, entonces no existe un juicio de muerte. O sea, nadie es reo de muerte, nadie es perseguido por ningún juicio, por ninguna condenación, dado que se acabó la ley. Y entonces, si no hay muerte, si no hay juicio de muerte, entonces no hay más necesidad de un Salvador. Eso es lo que la gente está diciendo. Muchos grupos lo dicen. Millones de personas están confundidos con esto porque en el punto 5 lo señalo con letras amarillas siempre para darle énfasis. Si Yahshua eliminó la ley, entonces ya no hay más necesidad de un Salvador según las interpretaciones de las tradiciones contemporáneas. Regresamos al término de no estén bajo la ley. La pregunta sería, ¿cuál ley? ¿Cómo que cuál ley? Pues no estamos bajo la ley. Sí, el problema es que mucha gente al leer la Biblia comete la imprudencia constantemente de sacar textos fuera de su contexto y solamente hacen doctrinas de versículos escogidos, selectos para llevarlos. Y efectivamente, si los arman en la forma que se quiere, entonces dicen cosas. Pero aquí va, me gusta a mí darles reglas de primaria, de kinder, para que la gente, una persona que comienza a leer las Sagradas Escrituras desde las bases más simples y entiende estos conceptos, entonces va a poder experimentar una mejor lucidez a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el libro de Romanos nos habla de por lo menos 10 conceptos de ley. Por eso la pregunta es, ¿cuál ley? Dice que no estamos bajo la ley. Yo te pregunto, amigo, amiga, y que respondas a la Escritura y al Eterno. ¿A cuál ley se refiere Saulo, el apóstol Pablo? ¿A la ley de Dios, a la ley del pecado, a la ley del pecado y de la muerte, a la ley del espíritu de vida, a la ley de la fe, a la ley de la justicia, a la ley de Cristo, a la ley de las obras, a la ley de la mente o la ley de los miembros? ¿Ves?
otra vez está el énfasis en amarillo, la ley de las obras. Quiero que en tu mente guardes este concepto porque es aquí donde mucha gente se pierde y hoy tú puedes y vas, de hecho, a poder entender mejor la escritura y lo que el Espíritu del Padre Eterno reveló en el apóstol de Shaliach Shaul. Es bien importante que estudies la terminología hebrea, que te acerques a personas que conocen la terminología hebrea, porque a la hora de las traducciones, de traducir o transliterar o de hacer las versiones, que son interpretaciones formadas de acuerdo a los conceptos religiosos, entonces viene la confusión. Así es que mira, el término ley puede referirse a la Torah, que es instrucción, lo voy a explicar un poquito más claro adelante. Ley en el griego es la palabra nomos y se traduce literalmente ley. Cada vez que tú ves ley es la palabra nomos. Nomos todo el tiempo está refiriéndose a ley, pero no es así siempre. O sea, no debiera ser traducido ley en muchos casos. Luego está el término bajo la ley y ahí está marcado otra vez con letras amarillas Tajat Atorá. Tenemos otro concepto que es las obras de la ley y es Maaseh Torah, que es literalmente, traducido literalmente, transliterado es las obras de la ley. Luego tenemos la ley en español, así es que hoy la pregunta que muchos se hacen, si cada vez que nos escuchan hablar, la gente se queda diciendo que está hablando, porque nuestro concepto de la ley ha sido muy pobre y no entendemos toda la riqueza y la profundidad de la enseñanza que da el Eterno a través de Pablo al darle la sabiduría que se mencionó al principio, que el apóstol Pedro mencionó. Torah, el término Torah es así. La palabra Torah viene de la raíz yará, que significa disparar al blanco o instruir. El concepto de Torah ha sido mal traducido en las versiones al castellano en español como ley, lo cual es incorrecto. Es decir, no siempre es ley. El significado correcto es instruir, educar para acertar y dar en el blanco. Nomos, pues es la palabra griega y la traducen siempre como ley. Ahí está la definición del Strong, el diccionario Strong G3551, y realmente se refiere a ley o normatividad, ley o norma. No estén bajo la ley. Este es el otro término. Tajat Torah significa sujeto o proceso a un asunto legal. Así es que quiero que manejes bien este concepto, te quede muy claro, porque es lo que Pablo entendía y es lo que Pablo explicaba, es lo que Pablo tradujo o lo que él escribió en el libro o la carta, a los creyentes de la ciudad de Roma en Italia. Muy bien, seguimos adelante, no por obras y no para buenas obras. Entonces ven que pareciera que la escritura se contradice, pero esto es debido a las traducciones. Leemos Efesios 2, 8 al 10. Pues por su bondad son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Entonces dice, no somos salvos por obras, pero sí hay que hacer obras. Entonces vea aquí la confusión a la que se presta. Ni modo que Pablo sea una persona esquizofrénica que primero nos diga prohibido obras y después sí hay que hacer obras. Y luego van a venir pues las doctrinas donde dicen que Cristo vino a traer cosas nuevas, lo cual es falso porque Yahshua dijo que él no venía a traer cambios y no predicó nada nuevo, simplemente él explicó la ley, la Torah, la ley del Eterno. Seguimos adelante, las obras de la ley, Masea Torah. El término Masea Torah o las obras de la ley que Pablo constantemente repite en sus cartas se refiere a la aplicación de los mandamientos rabínicos interpretados de la ley del Eterno. A eso se refiere Masea Torah. Entonces, cuando él dice que no somos salvos por las obras, no está diciendo
que no somos salvos por guardar los mandamientos del Eterno. No está diciendo eso. Eso sería una blasfemia. Lo que está diciendo es que no somos salvos por aplicar la ley del Eterno en base a las interpretaciones rabínicas que pusieron alrededor, el cerco alrededor de la ley del Eterno, y los maestros rabínicos enseñaban que si no se hacía esto, igualmente tú estabas pecando. De hecho, actualmente se cree eso en el mundo de ciertos grupos judíos, no en todos los judíos, porque ese es el problema. No se debe de aplicar esta regla a todos los judíos. Hay grupos que creen esto, no todos creen esto. Hay creyentes judíos que creen únicamente en la Torá, en la ley del Eterno, y, amados hermanos, y guardar los mandamientos del Eterno producen vida. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la bondad del Eterno. Romanos 6:14. Aquí está nuevamente el término. ¿Por qué existe discrepancia en la enseñanza? Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí va, márquelo, desconocimiento de los textos hebreos. Tenemos más de 7,000 copias del griego. Incluso recuerda el mito, ya sabemos que es un mito, que la escritura, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso es falso, es un mito. Simplemente que se ocultaron, como dice el siguiente punto, se ocultaron los textos sagrados, y entonces lo que utilizaron los textos sagrados hebreos y nos pusieron las copias griegas, y de ahí vienen todas las revisiones conocidas a los demás idiomas, vienen basadas en los textos gregorianos, pero no es así que el Espíritu Santo lo haya inspirado en griego. Entonces esto ha provocado la alteración en los textos sagrados en las distintas traducciones, el desconocimiento de la terminología hebrea. Esto también es otro de los problemas, como algunos de los que ya marqué, y obvio no lo hice profundamente, sino solamente para que ya tengas una base y que puedas interpretar mejor lo que estaba diciendo el apóstol. La otra, pues, es maestros neófitos. Otra vez la incongruencia, ¿no? Parece que me estoy contradiciendo. O sea, quienes enseñan sin tener la base de los textos hebreos, no conocen el hebreo, no quieren aprender hebreo, aunque hay muchas palabras en nuestro castellano, miles y miles de palabras árabes y anglosajonas y demás, pero no, la gente tiene un prejuicio, tiene un espíritu antisemita, antihebreo, antijudío, y cada vez que escuchan hebreo, entonces causa un conflicto en su mente. Entonces no quieren aprender, y lo que hacen, siguen repitiendo y repitiendo los mismos errores, y por lo tanto no se va a aprender así, no se va a terminar de seguir errando. Seguimos por las interpretaciones erróneas de los maestros gentiles, como ya lo mencioné, y sobre todo el control religioso de Roma babilónica, la gran ramera. Son estas algunas de las causas por las cuales hay tanta diferencia en las enseñanzas. Bien, esto súper rápido. El camino a la vida, el camino al eterno, es de una sola fe. Quiero que compares entre la enseñanza que dio Yahshua y los apóstoles, los profetas, y lo que ahora las religiones manipuladas por la ramera, por Babilonia la ramera, ahora el movimiento romano, que tiene controlada la teología de las más de 40,000 denominaciones cristianas. Así es que el camino a la vida es una sola fe, es judía, es hebrea la fe. La religión babilónica, ¿verdad?, enseña muchas creencias. Cada denominación tiene su énfasis y a la vez piensan que esa denominación es la correcta. El camino a la vida enseña de un solo creador. La doctrina babilónica habla de muchos dioses, todas las religiones. Esto lo vamos a ver en los temas acerca de, pues, de la fe del creador, del Shema, y de, pues, el ministerio de Yahshua, la palabra, la Torah encarnada. Lo vamos a ver, pero todos los movimientos cristianos hablan de distintos dioses, desde 1, 2, 3 y más dioses. Yo sé que a muchos les causa escozor esto, pero la escritura lo revela. El camino a la vida nos enseña de un Salvador, la fe babilónica nos habla de muchos intermediarios, el camino
de la fe hebrea nos habla de una sola escritura, por supuesto en hebreo. En China, en Japón, en Rusia, en Francia es una sola escritura hebrea, mientras que en el mundo gentil pagano de las religiones hay cientos de traducciones y tú puedes ver en las editoriales de las sociedades bíblicas internacionales que se venden, según ellos, no es información mía, sino ellos mismos la dan, más de 60 millones de Biblias y porciones anualmente. El camino de la vida nos habla de un solo pueblo elegido por juramento y su nombre es Israel. Es decir, que el Eterno no reconoce a ningún otro pueblo como su pueblo elegido, sino solamente a Israel. ¿Qué nos dice Babilonia? Que hay miles de religiones, que todos los caminos conducen a ¿qué? ¿A Dios o a Roma? ¿Qué nos dice Babilonia? Que puede haber muchas denominaciones y son más de 40,000, otros dicen que 50,000. Bueno, mientras cada vez que tú predicas, cada vez que tú escuchas o estudias la palabra del Eterno, se abre una denominación babilónica nueva. Bien, entremos pues a los comentarios que hacía Pablo y a los textos. Vamos a ver algunas de las leyes, solamente las vamos a marcar. La ley de la fe y la ley de las obras. Romanos 3:27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Note la expresión, ¿por cuál ley? Pablo aquí mismo dice, por cuáles leyes. Y aquí menciona, por la de las obras. Aquí está nuevamente marcado. Tú vas a poder pausar el video, vas a poder regresar, vas a checar la escritura. Y habla de la ley de las obras, Masea Torah. No, sino por la ley de la fe. Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Nos habla aquí pues de la ley de la fe, la ley de las obras. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley, la Torah. ¿Y qué contesta Pablo? De ninguna manera, por favor. ¿Cómo es posible que millones y millones de cristianos de las distintas gamas católicas, evangélicas, testigos, mormones, todos digan exactamente lo mismo? La razón es los velos de tinieblas. Tú vas a poder encontrar esta enseñanza también en nuestro listado de enseñanzas del camino. Búscalo, y ahí habla de los velos de tinieblas que el maligno puede, un solo demonio, un solo espíritu puede engañar a miles o millones de personas. Así es que luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que la confirmamos. La ley de Elohim, la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley del Eterno. Si Pablo se deleita en la ley del Eterno, ¿cómo es posible que ahora ya no exista? ¿Cómo es posible decir que no existe y a la vez deleitarse como lo hacía David? La ley del Eterno es dulce más que la miel y la que destila del panal. Lo puedes ver en el tema de la ley y el Salmo 119. Por favor, búscalo. Romanos 7:25. La ley del pecado. Doy la honra al Eterno por Yahshua HaMashiach, soberano nuestro. Ya, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Eterno Elohim, pero con la carne a la ley del pecado. Aquí está nuevamente marcada la ley de Elohim y la ley del pecado. Romanos 8:7. Por cuanto las intenciones de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Note que la carne no se sujeta. Todo ser espiritual, todo creyente espiritual, temeroso del Eterno, puede someterse a la ley de su Padre Eterno, pero solamente los carnales, los que tienen intenciones carnales, no pueden, no les gusta y van a evadir y van a recibir, y no los culpamos porque se nos ha dado enseñanza por casi 2000 años y por millones de maestros neófitos que enseñan que la ley fue abrogada. Es decir, hemos sido víctimas. La ley de los miembros y la ley de la mente, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 8:2. La ley del espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está ya realmente aquí está el 100% de la interpretación del pasaje. ¿De qué nos libró Yahshua? De la ley del Eterno. Nos eximió de una ley eterna y perfecta, o nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libró?
Primera de Corintios 9:21, la ley de Mashiach, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Es decir, que no fingía, no es que dejaba de guardar la ley, sino simplemente era condescendiente. Recuerda que un judío no podía, y aún hoy en día ciertos grupos de judíos no pueden convivir con los gentiles, pero él entonces convivía. A la hora de comer no comía carnitas, ni comía camarón, ni comía esas cosas, ni perro, ni rata, ni nada de eso. Por favor, simplemente les concedía que ellos comieran y que fueran asimilando poco a poco la ley del Eterno hasta que ellos comprendieran bien los mandamientos y por su propia voluntad, por el Espíritu, ellos la obedecieran y no por fuerza, no por imposición. Dice, no, repito, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, vea, no estando yo, o sea que Pablo nunca dejó de estar, sino simplemente él permitía que los demás fueran creciendo, no les imponía las cosas, sino bajo la ley de Mashiach, bajo la ley de Cristo, para ganar a qué, a los que están sin ley, para que después estén dentro de la ley. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Romanos 9:31. Aquí está la ley de justicia. Tenemos, bueno, cerramos con esto. En aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora sí está hablando de los creyentes nuevos en Mashiach, como de los que íbamos a creer por la predicación de ellos. Dice, han sido hechos cercanos o hemos sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Cuando nosotros estábamos sin Mashiach, no teníamos estas condiciones señaladas ahí con incisos, pero ahora que ya estamos en Mashiach, dice, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. Nota que el primer concepto es la ciudadanía, no la religión, no una nueva religión, sino la ciudadanía. Inciso B, ajenos de los pactos de promesa, sin esperanza y sin Elohim. Así es que, amado amigo, amiga, que nos estás escuchando, nos estás haciendo favor de acompañar en esta serie de estudios de la ley. Vamos a seguir compartiendo más capítulos. Dejamos pues esta instrucción y te invitamos que hagas Teshuvah, al igual que nosotros. Es tiempo de regresar a las verdades eternas, es tiempo de regresar al eterno, es tiempo de volver. La palabra Teshuvah se tradujo al griego como metanoia, que significa un cambio de percepción. En el castellano se tradujo como arrepentimiento y se entiende como dolor y pesar. Pero Teshuvah significa regresar. ¿Regresar a dónde? ¿Regresar a qué? Bueno, pues Teshuvah significa regresar a casa, regresar a donde un día saliste, como el hijo pródigo, como Efraín. Busca los temas de las dos casas de Israel, busca el tema del hijo pródigo y estaremos compartiendo más de esto. Teshuvah es regresar al Eterno. Teshuvah es regresar al Mashiach de Israel. Teshuvah es regresar a la Torah hebrea. Teshuvah es regresar a Israel, a la nacionalidad, como acabas de verlo en el versículo pasado. Y Teshuvah es regresar al camino. Te invitamos, querido amigo, que regreses al camino de la fe. Te invitamos también a que compartas con nosotros los videos de Yahshua, la Torah viviente, el verbo se hizo carne. Todos estos temas los puedes buscar en nuestra página. Velos de tinieblas, el control de las voluntades, cómo identificar a los falsos profetas, la ley y el Salmo 119 que te mencionaba durante la enseñanza y los tiempos de restauración. Todo esto va a enriquecer tu fe. Bien, pues aquí terminamos con Pablo y la ley. Amigo, amiga, es tiempo de regresar a las verdades eternas. Nos despedimos haciéndote una invitación para que entres por favor a nuestras páginas. Ahí puedes ver en la enseñanza las páginas que tenemos, y también que visites nuestro programa de Radio Fraternidad. Tenemos enseñanza
pues los 365 días del año, las 24 horas del día. Entra a nuestra página de Facebook, Fraternidad Cristiana, y en YouTube, El Camino. Te dejamos con esta melodía, con este canto tan bonito de Cordero y León, Desde el amanecer hasta Shalom, el Eterno te bendiga. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él.